Buenas noviembreras y noviembreros, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy Supergori y aquí os vamos a traer un ejército con esa nueva tropa, el Yeti que tenemos. Os traigo aquí unas repeticiones que hice yo atacando en leyenda para probar esta tropa, para probar este ejército. Si os fijáis, los Yetis están a nivel 1, estos primeros ataques los hacía de una forma, luego lo he ido variando un poquito, pero bueno, os explico el concepto principal del ataque. Que no es muy complicado en sí, y así también os puedo comentar un poco los detalles que he ido viendo y que he ido perfeccionando. Aquí, por ejemplo, lo que pusimos a hacer una limpieza, un funnel con el centinela, pero tampoco es una caminata larga, simplemente limpias un rincón. Tienes que estar pendiente del tiempo también de esa limpieza del centinela, que no sea demasiado largo. Aquí, por ejemplo, me excedí bastante, creo que hice por lo menos un minuto, y recomiendo unos 40 segundos en Ayuntamiento 12, ¿vale? Estoy hablando. Porque sí que es cierto que el Warden a nivel 50 de Ayuntamiento 13 es más rápido, ¿vale? Limpia bastante más rápido y es más recomendable. Pero bueno, nivel 40 también es un muy buen nivel y también se nota. Estas dos primeras repeticiones que os pongo, entro con carro, pero este ejército lo he ido modificando y con arrojapiedras me gusta bastante más. Pero igualmente el concepto es muy similar. Hacemos esa limpieza con el centinela, que en esta ocasión quería llegar hasta ese infierno, porque con el centinela puedes limpiar hasta bastante dentro del muro, que nos interesa, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta el tiempo, entonces también tenemos que frenar un poquito y decir, vamos a empezar y vamos a entrar. Por un lado el centinela, ese funnel, y por el otro lado yo, por ejemplo, llevo un P.K. y suelto y muchas veces lo apoyo con un baby, con lanzarrocas. Un poquito la historia es quitarnos esos edificios para que nuestra incursión se entre toda adentro. Que la incursión hacia adentro es un poquito, bueno, en estas dos primeras repeticiones abro con el carro, pero de normal entro con salto de entrada y luego abro en el centro con terremoto. Y esa incursión es un poco a lo vasto, ¿vale? Llevamos 3 rabias que de normal las gastamos para incursión, o también podemos gastar alguna rabia para mantener vivo el centinela. Porque si vemos que nos ataca muchas defensas al centinela en ese principio del ataque, pues mejor usar una rabia para que no la habilidad. Pues la habilidad, lo bueno es usarla para la explosión del ayuntamiento, ya que también llevamos lanzarrocas y esa explosión nos va a matar a todos. Entonces, si vamos cubiertos con la habilidad del centinela, ahí no nos va a pasar nada en el ataque. Y luego también lo que hacemos es como un camino de rabias, entonces esas 5 sanadoras que llevamos, digamos que van curando todo el rato a nuestras tropas y van aguantando bastante bien. Esta repetición no fue pleno porque me entretuve mucho con el centinela y es lo que quería enseñaros, que el tiempo de la limpieza del centinela es importante, no te tienes que exceder demasiado. Bueno, y aquí os traigo otro ataque, también el ejército es el mismo, es el que estaba probando en un inicio, y esta base es bastante, bueno, la base en sí no es común, pero el diseño, la forma de la base sí que es bastante común. De normal esta base la atacaría con un Bowitch, un Kingwall Bowitch, perdona. Haría una camineta de la zona de las 6, limpiando hacia las 3, luego un corte por las 2, ¿vale? Y entraría por las 3 con el carro y dejaría el ayuntamiento el ayuntamiento al final. Pero en este ataque entramos directamente por el ayuntamiento. De normal es recomendable entrar directamente por el ayuntamiento. Y aquí, por ejemplo, sí que veis que necesito una rabia para mantener ese centinela vivo. Esto es algo que atacando con este ejército o usando esa caminata del centinela vais a ver dónde va mejor. Es cuestión de práctica realmente. Vais a ver dónde es mejor, si necesitáis rabia, si no, eso ya lo vais a ver con unas cuantas veces que lo uséis. Yo creo que será bastante. Y luego ese otro corte que hago yo con el P.K. también se puede hacer con un eléctrico, por ejemplo, un globito de testeo delante del eléctrico siempre nos viene bien, y también delante de las sanadoras también meto muchas veces un globito que es para recibir daño, más que nada. Y ahí he metido el salto para hacer el corte porque quería que no me fuera todo a rodar, quería que fuera hacia el ayuntamiento, entonces por eso he metido ese salto para hacer ese corte, pero esto es un poco improvisado, ¿vale? Ese salto de normal no nos haría falta.
pero claro, no es lo mismo cuando atacas con ya el ejército hecho y la base que te salga, que en guerra, que sí que puedes estudiar un poquito más, sobre todo lo que son los cortes del funnel, tenemos más tiempo de estudiarlo. Y luego pues ya habéis visto que la base estaba bastante abierta, hemos entrado por donde estaba compactada y luego ya hemos abierto con terremoto, que ya ha salido todo, ya han salido todas las tropas y rebotadas y con rabia, y ya ha sido suficiente. La verdad que la habilidad de los yetis que atacan a las defensas cuando son atacados es bastante buena, y cuando se nos muere un yeti salen esos chicles, como dice Sino, a atacar a las defensas, y nos ayuda bastante, la verdad. Y veis que estos ataques son de 12 contra 13 recientes, ¿vale? En los que me estaba saliendo en estos ataques de leyenda, y alguna defensa ahí más fuerte, como es el pollo, luego alguno tiene lancera, que no da mucho problema. Contra 13 máximos no sería lo mismo, pero sí que sería un ataque que aseguraría las 2 estrellas. Y bueno, aquí traigo esta versión, que es un poquito la que más estoy usando ahora, porque ahora he vuelto a retomar este ejército también para volver a subir a leyenda. Veréis que os traeré otro vídeo más adelante, porque no tenía ningún constructor, dejé de atacar y me bajaron, pero en nada, me bajaron. Haciendo varios días menos 100, menos 150, me bajaron enseguida. Pero bueno, lo que iba diciendo, este ataque es con Stone Slaver, ¿vale? No entramos con el carro, es decir, entramos de normal, entro con salto y luego abro con terremoto. Si veo que me interesa antes usar el terremoto y luego el salto, lo hago así, pero de normal uso antes el salto. Es el globo de testeo delante del centinela, para si hay alguna trampa, alguna mina, se la reciba a él y no las sanadoras. Y estamos haciendo esa limpieza. Aquí un poco la idea es que el centinela llega a limpiar incluso donde está el mortero ese. Por eso también con el mago he ido echándolo por ahí arriba, para quitarme unos cuantos edificios y que el centinela no se entretenga tanto en esos edificios. Veis que ya he limpiado el mortero y ya empiezo a hacer el corte por el otro lado. Aquí por ejemplo he hecho el P.K., un lanzarrocas si no me equivoco, y el baby. La idea es quitarme esos edificios. Luego ahí veis que hay una barrera entre el ayuntamiento y ese infierno, y un poco busco ignorar eso para que mis tropas tengan el funnel hecho, ¿vale? Ahí hay un espacio y sé que no me van a ir hacia esa torre infierno, por eso meto el stoner hacia ahí, porque el stoner es un poco suicida, se va a quitar las defensas, y luego llevo una velocidad para cuando reviente cuando ya me hayan hecho el daño que toque, meterle la velocidad a los globos que salen de él y así limpiarme todo lo que pueda, vamos. En este caso ha sido ese sector que quedaba apartado, que me molestaba. Por ejemplo, ahí había un infierno, me hubiera molestado bastante a mis tropas, pero ya habéis visto esa limpieza que ha hecho el stoner y esos globos, perfecta. He usado el otro baby ahí para limpiar detrás, se puede usar vaquito o lo que sea. Siempre llevamos algún mago, alguna arquera para la limpieza, ¿vale? Para ir buscando un poquito, porque muchas veces nos viene un poco apurados de tiempo este ataque, y sobre todo porque esa limpieza inicial del centinela nos consume mucho tiempo del ataque. Y luego el resto del ataque, la incursión que hacemos es un poquito spam, ¿vale? Es un poquito todo a pegote hacia adentro, le metes rabias y que destroce. Y bueno, aquí os traigo un ataque en guerra que hice contra... Aquí ya habéis visto que hay ballestas y esta es Ayuntamiento 13, no está al máximo, ¿vale? Es Ayuntamiento 13, pero bueno, es un ejemplo de cómo hacer este ataque. Este no es pleno, ¿vale? Ya os lo digo de entrada, pero bueno, fue el primer ataque así que implementé de este ejército más en guerra y me pareció bastante interesante como ejemplo traerlo aquí al canal para que lo vierais. Esa limpieza con el centinela, también me he usado un baby para buscar que el centinela no vaya hacia abajo, hacia las 3, sino que vaya hacia las 9. Ahí por ejemplo un P.K. y unos lanzarrocas aprovechando ese rebote para también hacer ese funnel, esa limpieza, directamente con salto hacia adentro. Y ya metes los lanzachicles y los arrojapiedras. Aquí iba a seleccionar la rabia y sin querer le di la habilidad del centinela, ¿vale? Fue también un fallo.
No me pasó grave fractura porque los lanzarrocas no entraron en la zona del ayuntamiento, entonces no se me murieron. Pero aquí, por ejemplo, ese terremoto está muy bien tirado porque lo que busca ese terremoto es abrir la zona de donde están los infiernos, ¿vale? Que nuestras tropas lleguen a esos infiernos para quitarnos al medio. Es sobre todo lo que más aprovechoso es el terremoto en estos ataques, abrir todo ese centro para llegar a todo lo importante que queremos llegar. Luego el Stoner, veis que está tirado ahí. Una vez cayó esa antiaérea, lancé el Stoner por ahí por las 9 y veis si se ha quitado defensas del medio, incluso tengo esa velocidad para acabar de rematar, ¿no? Toda esa faena que tiene, que me puede hacer el Stoner. Las ballestas se nota mucho contra los globos, les hace bastante daño. Pero bueno, en sí el ataque quedó bastante fuerte y realmente no llegué al pleno por tiempo y porque, claro, ya no me queda prácticamente nada. Pero ya te digo que de defensas me quedó, creo que me quedó el Tesla de arriba prácticamente muerto a un hilito de vida y no fue pleno por tiempo sobre todo. Detrás del Stoner alguna tropa de limpieza para limpiar todo ese lateral, ya un par de magos en esta ocasión. Luego creo que esta composición es la que más me ha gustado y os traeré más adelante unos vídeos en el canal de ataques así, también para que tengáis más ejemplos de cómo hacerlo y porque creo que vale la pena. También he visto a Lady usando este ejército en Ayuntamiento 13, bueno 13 reciente que es. Y también le ha dado muy buenos resultados y ella por ejemplo lo usa con 3 saltos, digamos que le va dirigiendo toda la incursión, va haciendo como un caminito de saltos y rabias dirigiéndola por donde le interesa. Y bueno, esto es todo en este vídeo, espero os haya gustado, espero os sirva de ayuda y saquéis muchos plenos. Os dejo aquí la lista de reproducción de Ayuntamiento 12 si queréis pegarle un vistazo. Y desearos a todos mucha suerte en los ataques.